Conocí al psicópata en trabajos anteriores, pero en ese momento no tenía un cargo de jefe. Desde el inicio hubo varias alertas que no supe identificar. ¿Quién sospecharía que tu compañero de trabajo es un psicópata? Desde el inicio intentó seducirme, violando mi espacio personal, tocando partes de mi cuerpo por accidente, interrogándome constantemente sobre mi vida sexual. Hacía un listado de supuestas deficiencias y defectos de todas las compañeras de equipo. De lo único que hablaba era de eso o de temas que a mí me interesaban con la intención de encantarme con su sabiduría. Durante 3 meses resistí con mucha firmeza. Tenía la sensación de que el psicópata era una mala persona, manipuladora al extremo. Bueno, aquí estamos en un segundo capítulo de Tan Bonita y Tan Solita. El día de hoy nos encontramos Deyanira y Marisú, como siempre. Bienvenidos otra vez, muchas gracias por escucharnos de nuevo y esperemos que este nuevo capítulo les sea de mucho interés. Lo que acaban de escuchar es un pequeño testimonio de un caso de acoso laboral. Y bueno, hoy vamos a abarcar lo que es el acoso laboral y el escolar. Vamos a empezar con el laboral y solo para recordar vamos a darles de nuevo un poco el concepto. Pues ya sabemos que es un fenómeno social y este acoso afecta a las mujeres, también a los hombres, pero como ya sabemos, en su mayoría en el trabajo a las mujeres. Y bueno, el acoso en el trabajo es considerado como muchas de las formas de violencia de género actuales. Así es, el acoso sexual en el ámbito laboral podemos verlo desde muchas formas, ya que pues primero puede suceder cuando el agresor condiciona a la víctima y le pide, o más bien la forza, a acceder a comportamientos de carácter sexual mediante promesas de mejoras laborales como la permanencia ya sea del empleo o un aumento de salario puede ser. La segunda podemos verla cuando en el ambiente laboral pues ya hay como hay tensión, es hostil y la conducta pues llega a ser de intimidación o humillación para el trabajador pues que es hostigado. Y bueno, a este tipo de acoso también se le conoce como mobbing y pues normalmente o con mayor recurrencia se da del jefe a los empleados o entre compañeros de trabajo. Y así es. El acoso sexual en el trabajo podemos verlo también con chantajes o como me mencionaba antes, como por el cambio por cambio, ¿no? Cambio de algo por algo más. Hace unos días subimos una publicación para implantar un protocolo de prevención del acoso sexual laboral, en el cual les mencionábamos que lo primero que hay que hacer es designar a un comité asesor. Segundo, elaborar una normativa interna y medidas preventivas para que esto no suceda. Lo tercero es realizar un procedimiento para denunciar este tipo de comportamientos sin ningún tipo de miedo por alguna consecuencia. Lo cuarto que hay que hacer es que para denunciar, obviamente hay que tener pruebas válidas para demostrar el acoso sexual laboral. El siguiente paso sería que haya sanciones aplicables para quien realice este tipo de actos. Y por último, hay que divulgar todo este tipo de información. Y bueno, algunas de las recomendaciones son pues para los trabajadores primero visibilizar que ellos también pueden denunciar este tipo de acoso, ya que pues están más en lucha para que no sean discriminados. También pues hablar un poco acerca del acoso sexual en el ámbito laboral, de la división sexual, de los roles de género, el poder, la homofobia, la misoginia y bueno, también fortalecer los sistemas de denuncia para la protección a las víctimas.
así como en también actuar ante instituciones vinculadas para que apliquen la ley en los trabajos, como algunas instituciones de defensorías o procuradurías que vigilen estas normativas laborales. También en organizaciones públicas y privadas, pues es necesario que abordemos de forma más directa los ámbitos de los niveles de jerarquía, que haya una capacitación específica para la prevención de este acoso y también pues fomentar una cultura organizacional para que no haya desigualdades entre hombres y mujeres, dándoles el mismo valor. También es indispensable pues realizar acciones que fortalezcan la igualdad y que vaya dirigida entre los trabajadores, el personal y todos los que se organizan en el ámbito laboral. Em, También, pues, como sabemos, hay sindicatos donde es importante realizar acciones sobre darles información sobre el acoso sexual en el trabajo y que pues favorezcan la igualdad entre sus trabajadores o colaboradores y buscar algunas alianzas entre otras organizaciones para que en colectivo trabajen y que el objetivo sea erradicar pues este tipo de acoso. Y pues también en la sociedad en general, ¿no? Que busquemos campañas o ciertos grupos de poblaciones que se busque como objetivo ayudar a desmontar culturalmente las ideas, las conductas y los mitos sobre el acoso sexual en el trabajo y también toda esta construcción que existe de la masculinidad y sensibilizar a los múltiples este, actores que se encaminan a propiciar estos efectos negativos. Bien, en este espacio les daremos algunas recomendaciones para actuar en caso de sufrir este tipo de acoso. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que este tipo de violencia no es normal, porque recordemos que esto puede llegar a pasar desde una discriminación o comentarios, hasta inequidad salarial, hostigamiento sexual o incluso pueden llegar a amenazas de muerte. También hay que hacer una bitácora de estas agresiones, ya que el hecho de tener pues un registro da poder, según la ley, a expresar pues este tipo de agresión. Lo siguiente es identificar testigos que puedan registrar este tipo de agresiones, y ya que toda esta información podrá ser de utilidad si es que decides enfrentar al acosador o si emprendes acciones legales. Lo siguiente es, como mencionábamos, el crear una red de apoyo para denunciar. También, como ya habíamos dicho, reunir pruebas, investigar si tu lugar de trabajo tiene un protocolo de actuación, que si no es así, pues ya les dije anteriormente cómo hacerlo. Y más que nada para probar con las circunstancias, pues la agresión. Dejar todo por escrito con la bitácora para pues poner a estas pruebas, ¿no? Mantener el anonimato hasta el momento de denunciar y pues obviamente definir una estrategia, ¿no? Elegir el camino que quieres tomar, si es una denuncia penal o una conciliación. Obviamente también debería haber una sanción y no olviden de echar un vistazo a las leyes, porque como mencionaba mi compañera, eh, inclusive puede tolerar, si una empresa tolera un tipo de agresión como de esta magnitud, deberá cubrir una multa de entre 25 y 513,000 pesos. Entonces es muy importante echar un vistazo a las leyes. Así que pues no se queden callados. Algunos de los ejemplos del acoso sexual en el trabajo podrían ser bromas o comentarios sobre la apariencia o identidad de la persona, de algún compañero. También mostrar fotografías, imágenes o dibujos con contenido sexual explícito. También comunicaciones vía llamadas de teléfonos, mensajes, correos o
que tengan este carácter ofensivo o con algún contenido sexual, el contacto físico no solicitado y deliberado o el acercamiento excesivo e innecesario. También algunas invitaciones persistentes para la participación en actividades sociales cuando la otra persona invitada pues claramente ha rechazado las invitaciones, y también algunas peticiones o invitaciones hacia favores sexuales que estén relacionadas de maneras directas o indirectas en la carrera profesional para la mejora de las condiciones del trabajo o del puesto, y pues algunos comportamientos que buscan la humillación o hacia la persona trabajadora por su condición sexual. Creo que ahora pasaremos con el acoso académico. ¿Qué opinas? Mm, ¿O quieres agregar algo más acerca del acoso laboral? no, solo cerraría con que, aunque tal vez a nuestra edad, que son entre los 20, la edad universitaria, no todos trabajamos, pues sí, creo que es importante también visibilizarlo, porque no tengas un alto rango de trabajo, tengas que realizar ciertas actividades para mejorar tu puesto. Sí, creo que como decías, algunos de los que estamos entre esta edad ya se encuentran laborando, y creo que es importante identificar que inclusive si no quieres subir de puesto o solamente te encuentras haciendo tu trabajo y sufres de ese tipo de acciones, pues no hay por qué quedarse callados, ¿no? Por miedo a perder el puesto o tal vez por miedo a quedar como en ridículo o como una persona especial o payasa, pues tienes que callarte, ¿no? Por eso les damos todo este tipo de información, porque realmente hay que terminar con este tipo de acciones. Sí, claro. Y bueno, si quieres, ahora sí continuamos con el acoso académico, o mejor conocido como el bullying. Así es. Eh, el- las encuestas que realizamos mediante nuestra página de Instagram nos dejó unos testimonios del acoso académico o bullying, así que les voy a dar pues paso. El primero dice que sufrí bullying por muchos años por mi peso y color de piel. Qué malos son los niños a veces. Eso es verdad. A veces los niños son muy crueles. Sí, Otro nos dice, también he sufrido acoso por parte de mis profesores por ser hijo de un maestro en la prepa. Eh, Me exponían ante mis compañeros cuando me equivocaba y me decían apodos y me aludían a mi apellido. Y también dice que en mala onda igual siempre me pedían hacer mejor las cosas que mis compañeros. Creo que a veces sí no medimos la crueldad con la que tratamos a los demás, o a veces normalizamos ese tipo de acciones eh, como un tipo de llevarse o un tipo de relación hacia los demás, ¿no? sí, claro. Además, creo que igual los profesores, en este caso, que dice como ser hija de un profesor, tampoco debería ser justo que te exijan más, ¿no? Creo que debería haber una equidad en el aula para todos. Sí, así es. Inclusive puede existir la situación de que por ser hijo de un profesor pues te observan más o te critican más o te juzgan. Entonces, de hecho, en México, 18.782.000 alumnos de primaria y secundaria son víctimas de bullying, de acuerdo con el estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Eh, Volviendo al concepto de qué es el bullying, pues este se refiere a las situaciones en las que uno o más alumnos persiguen e intimidan a otro u otra, la cual funge como la víctima. Esto a través de insultos, rumores, aislamiento social, motes, agresiones físicas, amenazas y coacciones, lo cual se puede desarrollar a lo largo de meses e inclusive años, siendo sus consecuencias ciertamente devastadoras, más que nada para la víctima,
Y pero también para los espectadores, ya que el propio y también para el propio agresor o agresora. Sí, algunos de los elementos que se presentan en el acoso es el deseo inicial y obsesivo, por infligir daño y va dirigido contra alguien indefenso. También el deseo se materializa en una acción, alguien resulta dañado y pues la intensidad y la gravedad de este daño pues depende de la vulnerabilidad de las otras personas, bueno, de la víctima. El maltrato se dirige contra alguien menos poderoso. También va en desigualdad física o psicológica entre las víctimas, o también entre los actores, porque estos se dan algunos casos en grupo. El maltrato carece de justificación, eh, y también se produce un placer del agresor, ya que disfruta la sumisión de la otra persona débil. Así es. Este, creo que nunca he entendido como esa motivación de molestar a alguien, pero puedo percibir como es que nos llevamos así, ¿no? Ujú. Pero creo que no justifica el hacer daño, porque una cosa es cómo te llevas con tus compañeros, pero tú sabes hasta dónde llegar, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, creo que siempre ha sido el como se llevan y no se aguantan, ¿no? A veces los maestros, este, no les creamos a nuestros alumnos o no solemos asegurarnos de las situaciones. Solo he escuchado el comentario de, pues, si no se van a aguantar, mejor no se lleven así. O solo es como de, es cosa de niños, ¿no? Así juegan. Sí, o sea, como vamos a mencionar más adelante, este maltrato entre compañeros se puede aparecer de una manera muy diversa. Más que nada, pues pueden ser golpes o incluso intimidaciones, pero creo que lo más común son este tipo de comentarios como hirientes o inclusive las típicas bromas que pueden hacer a veces los alumnos, los niños. No sabría si decirles niños, porque creo que no tiene edad, puede ser, creo que bueno, en etapas escolares como en universitarias. Entonces, pues no sé, ¿a quién no le pasaba que te escondían tu mochila y deja de ser divertido, ¿no? Ujú. Sí, ya cuando estaba en el techo o fuera de la escuela, ¿no? Cuando a O veces, colgada en el asta. Ujú. sí, Entonces, creo que sí. O el típico de que te escondían tu teléfono. sí, creo que ese es muy común en la universidad. Sí. Y, o sea, estoy de acuerdo. Hay personas con las que te puedes llevar así, pero creo que llega un punto en el que pasa de ser algo divertido a ser, pues, algo que te agrede, ¿no? Algo que molesta. Así es. Y ahora que mencionabas estas conductas, pues también va el maltrato verbal, ¿no? Algunos insultos o cuando hablamos mal de alguien, difamamos, algunos rumores. Bueno, es como muy común tal vez en edades más grandes que Ujú. cuando inventamos historias o chismes de ciertas personas. Sí, así es. También cuando ponías estos típicos motes eh, o, o sí, como sobrenombres por las apariencias físicas de las personas o inclusive por pues por cómo era, ¿no? Sí, también creo que nos la pasamos criticando a las demás personas, opinando sobre sus cuerpos o formas de ser y actuar. Así es. O inclusive como nuestro testimonio decía, por ser hijos de un profesor, inclusive puede llegar a ser como un factor para recibir un mote. Otro tipo de conducta intimidatoria es pues la intimidación
psicológica, ya que estaba de amenazas para provocar miedo o lograr algún objeto, ya sea, o inclusive dinero, ¿no? Para obligar a hacer cosas en contra de su voluntad, como puede ser también como chantaje, burlas públicas, pintadas alusivas, notas, cartas, mensajes a móviles y correos electrónicos amenazantes. También creo que es muy común el chantaje, ¿no? Y las burlas, ya que se hacen en colectivo y pues eso es lo que intimida más. Sí, también creo que también las burlas públicas son muy comunes, o sea, porque no es como de que en un salón de clases te burlas y todos se rían, ¿no? O cuando los maestros exponen a algún alumno y entonces pues también se da el caso. Sí, creo que esto no solamente engloba a alumnos, también llega a pasar que el maestro al alumno, pues amenaza o provoca este tipo de intimidación. También está el maltrato físico y como tal, directo o indirecto. El directo refiere a las palizas, a las lesiones, ya sea con objetos o como patadas, inclusive. El indirecto es más como mencionábamos el robo, destrozo de material escolar, incluso de la ropa o de objetos personales. Yo tuve una situación hace algunos años en la secundaria en donde no sé por qué era muy común aventar la mochila, no sé si a ti te pasaba de ella, Mm, en donde aventaban las mochilas como a forma como de guerrilla, ¿no? Como que nos agarráramos a trancazos con las mochilas. Entonces, una vez pasó que uno de mis compañeros traía su laptop en la mochila, pero pues no era muy común llevar laptop porque pues estábamos en secundaria y pues realmente no lo ocupábamos pues mucho. Pero pues dio la casualidad de que ese día la llevaba, ¿no? A lo mejor para un trabajo, yo qué sé. Entonces, pues lanzaban las mochilas y pues la pobre computadora quedó, pues mm, sí, dañada y pues fue como, no sé si fue intencional o no intencional, porque pues creo que esto no se hace a propósito. O se hizo a propósito, no lo sé, la verdad nunca lo sabremos. claro, además pues a lo mejor sí fue intencional porque no miden el daño que le están causando a la víctima y solamente lo hacen, pues decíamos, ¿no? Que no hay como cierta explicación para bueno, justificación de sus actos, ¿no? El por qué lo hacen, solamente actúan. Sí. Y aparte también está, bueno, no sé, es como muy común que cuando llegas a una escuela nueva identificas luego quién es el agresor o quién es el bully en este caso, ¿no? Siempre, es por alguna razón quien es fácil identificarlo, ¿no lo crees? Sí, tenemos algunas como descripciones de los agresores Ujú. que normalmente son físicamente fuertes y siempre están tratando de dominar porque tienen el poder para sentirse superiores, son de temperamento fuerte y obviamente se enojan fácilmente, son muy impulsivos, tienen baja tolerancia hacia la frustración, son desafiantes y agresivos con los adultos eh, y no suelen mostrarse ansiosos o inseguros. Tienen como comportamientos antisociales tempranos, son poco populares entre sus compañeros y pues son pocos los que los siguen, ¿no? Y tienen pues ciertas actitudes negativas hacia la escuela. Así es. Y así como tenemos las características de un agresor, tenemos las características, bueno, más bien dicho, los factores de riesgo de una víctima. Entre ellos se encuentra la vulnerabilidad psicológica y biológica, como aquellas personas que tienen problemas psicológicos o sufren o están atravesando por una situación que los hace vulnerables. Puede ser también una vulnerabilidad biológica que esta refiere como a que son débiles en tanto a su forma física, tal vez, o, o como, o como el típico estereotipo del chico de lentes, delgado y débil. Las experiencias previas negativas, inclusive casos anteriores que hayan sufrido de bullying, que son poco populares en su centro escolar, poca facilidad para hablar de sí mismos,
y que tienen estrategias de afrontamiento inadecuadas o se aíslan demasiado o caen de plano en la resignación. Generalmente estas personas están a menudo solas y son excluidos de los grupos, repetidamente son ridiculizados o degradados o tienen motes. También tienen escasa habilidad para los juegos y los deportes, pero quiero decir que esto cae en el típico estigma, ¿no? Ujú. La dificultad para hablar en clase, ya son inseguros, tristeza, llanto, inquietud, ansiedad, el deterioro del interés por la escuela, autoconcepto negativo, muestran moretones, rasguños o inclusive heridas. Y pues sí, como mencionaba antes, este es el típico estereotipo, ¿no? De el que es abusado. Pero considero que cualquier persona puede ser vulnerable, incluso si no tiene algunos, pero si no tiene esos indicadores, ¿no? Pero si el agresor se encuentra en un tipo de situación de poder muy alto, creo que puede agredir a cualquiera. Sí, a veces pasa que hasta en su mismo círculo de amigos, ¿no? Ujú. Y por creer que es su amigo, pues realmente no le hace daño, pero creo que sí. Supongo yo que sí. Es evidente que sí. Ahora que mencionas como algunas características de las víctimas, pues también una forma de acoso, pues es el aislamiento social, cuando ignoramos o no le dirigimos la palabra a ciertas personas e impedimos su participación con el resto del grupo. El que coaccionen con amigos y que sean víctimas para que interactúen con sí misma y para que también el rechazo al sentarse a su lado pues en el aula. Y creo que esto se da más como grupal, ¿no? Que todos hemos tenido un compañero al que hemos excluido de nuestra aula. Sí, creo que es muy común, inclusive el típico que no se junta con nadie en el recreo, o que no tiene muchos amigos, o si no es que no tiene amigos. Creo que es cuestión de entendernos entre nosotros, porque pues todos somos diferentes, pero pues no lo sé. Diría que esperaría un comentario de nuestro público acerca de esto. Así que coméntanos. ¿Por qué buleamos a las personas? ¿Cuál sería la justificación? Sí, o sea, realmente las personas que son pues vulnerables o diferentes a nosotros están pues a esa, están expuestos a ser bulleados. Yo estoy en la posición de que todos podemos ser bulleados, pero aquí conlleva que nos dejamos o permitimos que existan los agresores. Entre otras cosas, también tenemos el perfil de los espectadores, perdón, se me traba la lengua, y ya que este es un alumnado que tolera este tipo de maltrato ya con inhibición y que conocen bien al agresor y creo que hasta lo llegan a justificar como de, no, pues es que esa es su personalidad, ¿no? O él se lo merece. También justifican a la víctima y dicen, no, pues es que él por comportarse así se lo merece. El lugar y los hechos, pero el caso es que callan, no ponen un alto ante este tipo de situaciones. Otra cosa es que el espectador de este tipo de abuso o de acoso se ve moralmente implicado, ya que impera la ley del silencio, como ya decía, y participa de cierta forma, ¿no? En este tipo de normas o falsas convenciones referidas a la necesidad de callar. También está el perfil del profesorado de las familias que están implicados aquí, que no dan importancia como tal a las señales claras de alerta, porque creo que es muy claro cómo afecta este tipo de acoso a la estabilidad emocional de una persona, ¿no? E inclusive ya no sea, tal vez no le pega o tal vez sí, pero creo que las heridas van más allá de lo físico, sino como en lo emocional, ¿no? No vuelves a ser el mismo. Sí, creo que estas situaciones marcan pues a cada persona y de manera distinta porque después pues puedes provocar ciertas inseguridades y también afecta el rendimiento académico, ¿no? Ya que tienes miedo al participar o que no te dejan ni siquiera participar o el que no trabajen colaborativamente contigo, pues también puede afectar el rendimiento. Así es. Pero pues, ¿qué podemos hacer desde un punto de vista pedagógico como docentes, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
Pues primero debemos identificar estas conductas y los implicados en los casos de acosos que se den en las escuelas. Y algunas de las preguntas que nos podemos hacer es qué formas de acoso observamos, dando descripción de ciertas conductas, dónde se producen, pues los lugares donde suelen ocurrir estas conductas, quiénes son los que participan, obviamente las personas implicadas, y qué consecuencias tiene para quien lo sufre, ¿no? También para actuar desde la parte de los espectadores y la comunidad escolar. Ya que identifiquemos estos aspectos, pues hay que realizar un plan de intervención que involucre a toda la comunidad escolar, el alumnado, la familia, los docentes, para asegurar la totalidad del alumnado y pues tengan un lugar seguro y sin miedo. Sí, así es. Creo que un punto muy importante es que como docentes podemos educar para que el acoso pues desaparezca o por lo menos crear una sociedad más consciente del maltrato que implica, o más bien dicho, de la violencia que implica el acoso. Ya no solo en el ámbito escolar, sino pues ya de la vida, ¿no? Ya sea laboral o incluso en la calle, como mencionábamos en el episodio anterior. Creo que como docentes podemos contribuir desde etapas muy tempranas a evitar este tipo de situaciones. Recordemos que las consecuencias del bullying para el maltratado es más que nada emocionales, ya que pues se sienten solos, infelices, atemorizados, pierden la autoestima y la confianza en sí mismos y pues obviamente en los demás, ¿no? También pueden llegar a sufrir problemas de salud somática y emocional en grados variables, ya que pueden ser casos de ansiedad o inclusive de depresión. También fobia de ir a la escuela, reacciones agresivas o inclusive intentos de suicidio. El hecho supone una pérdida de libertad y derechos del alumno y esto limita su desarrollo personal, lo cual creo que es muy grave. Pues también algunas consecuencias para el maltratador es que pues sus actitudes y sus conductas en algún futuro puede verse vinculado con hechos delictivos, ya que pues las amenazas y agresiones físicas que ha hecho lo pueden llevar a que lo denuncien y bueno, también se instaura una creencia en sí mismo sobre su poder y el liderazgo que tiene hacia la violencia, su prepotencia y la sumisión que le realiza a otros. Y pues también es muy probable que el agresor haya, haya vivido violencia en su infancia y pues repercute en sus conductas agresivas y violentas en sus relaciones adultas. Sí, así es, como les decía antes, creo que como docentes podemos evitar crear adultos abusivos, adultos que acosen y que no respeten. Creo que podemos evitarlo y también no solo como docentes, también como padres, como hermanos, como amigos, hay que poner un alto a este tipo de acciones violentas y agresivas para pues crear una mejor sociedad, como sea, todos compartimos el mismo mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo un lugar más pacífico donde podamos vivir todos en paz? También tenemos las consecuencias para la comunidad escolar, que son que los espectadores acaban valorando la agresividad y la violencia como una forma de éxito social, ¿no? Lo ven como un punto alto de ser popular o de llevarse con los demás. Y también, pues estos espectadores sufren de un proceso de desensibilización ante los continuados episodios de sufrimiento que se están contemplando. Pues sí, ya lo ven como algo normal, ¿no? Normalizan este tipo de actitudes que realmente pues hacen daño. Y obviamente el entorno social sufre una sensación de indefensión y de incapacidad de reacción similar a la víctima. Es decir, que pues el hecho de que el entorno no haga nada, pues crea un ambiente pues de temor permanente para las víctimas, ¿no? Entonces, yo sé que a veces como maestros o como superiores no sabemos cómo actuar, o a veces nada más nos quedamos de, bueno, es una etapa, ¿no? O como lo hemos visto creo que todos en nuestro pasado, lo normalizamos.
Entonces creo que es importante dejar de verlo como algo normal o como algo que debe pasar en la escuela, porque pues realmente no. En la escuela debe ser un lugar en el que debemos estar tranquilos, en el que se va a pues, ser mejor persona en todos los aspectos, tanto de manera intelectual como valoral. Entonces, creo que no, realmente debemos dejar de callar y normalizar este tipo de situaciones. Sí, me parece que tienes mucha razón en todos estos aspectos que mencionas, que igual en este como en todos los acosos hemos mencionado que lo más importante es no callar las situaciones y que pues tengamos en cuenta que no estamos solos y pues siempre vamos a encontrar quien nos ayude a salir de la situación. Ya sé. Y si tú que nos está escuchando eres víctima de bullying, recuerda no responder a la violencia con más violencia. Eh, recuerda platicarlo con tus padres, maestros, autoridades o a la persona que más le tengas confianza. Si eres un testigo de acto de bullying, hay que denunciarlo. Evitar enojarse también es muy bueno y evitar caer en provocaciones. Creo que también una forma de evitar el bullying es simplemente no darle la importancia que no tiene. También mantener la calma, respirar y actuar con seguridad. Eso es lo importante. Claro. Y bueno, tal vez el bullying va más referido en la parte am, sí escolar, pero no con tanta connotación sexual, sino más como esta parte del poder y la sumisión que tiene el acosador hacia la víctima, pero también tenemos algunos testimonios de acosos sexuales en el ámbito académico. ¿Quieres leerlos? Léelos tú. Ok, el primero dice, cuando iba en el bachillerato había un profesor que se la pasaba viéndome los pechos y es un anónimo de 17 años. También tenemos otro anónimo de 17 años que dice, cuando iba en quinto semestre, un profesor se acercó a mí para invitarme a experimentar cosas con él. Ya había salido con algunas otras alumnas. Y tenemos este otro que dice, cuando estaba en mi primer año de universidad, hubo un evento escolar en un antro, en el que acudieron algunos maestros. Mi hermana trabajaba en una agencia de viajes, por lo que se acercó a uno de los maestros a ofrecer algunos paquetes de viajes para los estudiantes que ya estaban por graduarse. Él me dijo que le pasara mi número para que mi hermana le enviara la información. Después él me comenzó a mandar mensajes de que estaba muy guapa, que era muy bonita, y comenzó a insistir tanto que saliéramos hasta que accedí. Pensé que era solo una salida maestro-alumna, hasta que intentó besarme y le dije que no me gustaba y que no quería nada más allá. Él dijo, ¿qué no es lo que todas quieren? Creo que todos estos testimonios nos sirven de sensibilización para que actuemos más acerca de estas situaciones, que estemos alerta, que todos los que estemos inmersos en las situaciones hagamos algo por los que están siendo acosados, porque muchas veces creo que los escuchamos y no actuamos en pro de ellos. Así es. Como pues ya decíamos, creo que lo importante para terminar con este tipo de actitudes es denunciar, hablar y mantener la calma y no responder con más violencia. Y bueno, recuerden que siempre hay que denunciar estas actitudes, siempre ser claros y decir qué es lo que no nos gusta y pues como espectadores poner atención en todos estos indicadores que los hemos dado y participar en los protocolos de actuaciones. Sí, así es. Creo que eso sería todo.
¿Quieres agregar algo más de ella? No, solo sí que recalcarles que reflexionen y respondan a nuestras preguntas y también compartan si han sido acosados, han sido los agresores o han sido testigos. Y pues nada, síganos bueno, en nuestra página de Instagram y suscríbanse a nuestro canal. Sí, así es. También recuerden que subimos contenido diario y más que nada para pues recordarles lo que es lo que podemos hacer en contra del acoso en sus diferentes modalidades, diría yo. También sí, recordarles que contesten nuestras encuestas porque la verdad nos ayuda demasiado a traerles información verdadera y contundente acerca de esto. Y pues que sí, que denuncien, que no se queden calladas y que aquí les ofrecemos una plataforma o por lo menos un brazo, una mano para poder denunciar y poder inclusive asesorarse de cualquier forma, ya sea legal, eh, teórica o pedagógica, acerca de lo que pueden hacer. Y bueno, muchas gracias otra vez por escucharnos y nos vemos la siguiente semana con el siguiente capítulo. Muchas gracias y Adiós. hasta luego. Adiós.